Buenos días, jóvenes. Estamos haciendo este videíto para el tema de nuestra clase, dado que se nos fue el internet y no la pudimos concluir. En lo que estábamos es analizando un tema de cómo nosotros podemos hacer los procesos de medición de riesgos ante debilidades de control interno, ¿no es cierto? Y habíamos puesto un ejemplo muy simple. El caso de los recibos para utilizar en las cobranzas de crédito, y estos recibos no tienen una prenumeración, es decir, son recibos en blanco que utiliza el personal que hace las cobranzas y que no tienen un número correlativo que a nosotros nos permita identificar si están o no están depositándose todas las cobranzas que corresponden. Hemos incorporado dos supuestos. El uno es que las ventas a crédito, el saldo total de las ventas a crédito representa el 45% del total de los activos. Es decir, que ese saldo de cuentas por cobrar que nosotros tenemos es el 45% del total de nuestros activos. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo 100 millones de dólares en activos, 45 millones son cuentas por cobrar. Entonces es una partida muy significativa dentro de lo que son mis estados financieros. Lo otro que estamos incorporando como un supuesto es que el patrimonio neto de mi organización asciende al 15% del total activos, es decir, que nuestro patrimonio son 15 millones, ¿no es cierto? Nuestras cuentas por cobrar superan 3 veces nuestro patrimonio en este caso. ¿Qué debemos hacer? ¿Esta situación representa una debilidad de control interno para la organización? Sí representa, ¿no es cierto? Sí representa una debilidad de control interno. Sí representa una debilidad de control interno en la organización, ¿sí? Ahora, esta debilidad de control interno ¿representará algún riesgo para la organización? ¿Cuáles son esos riesgos? Nosotros deberíamos empezar a listar esos riesgos, ¿ya? Y cuando hacíamos ese listado en clase, lo que habíamos visto es de que uno de los riesgos más significativos en este caso es la apropiación indebida de activos, ¿no es cierto? En el caso de efectivo, por esas cobranzas no declaradas. Y eso es un riesgo de fraude, ¿sí? No estamos declarando nuestros recibos, eso es un riesgo muy alto para la organización, ¿ya? Ante esa situación, ante ese riesgo de fraude, yo debo tomar una decisión, ¿sí? Y yo debo tratar ese riesgo. Y tengo 4 opciones. Mi primera opción es decir, yo acepto ese riesgo. ¿Qué hago con ese riesgo? ¿Sí? Transfiero el riesgo, o sea, agarro y paso el riesgo a otra entidad, rechazo el riesgo o mitigo el riesgo. Ya tengo esas 4 opciones para tratar estos riesgos. ¿En base a qué nosotros vamos a decidir? Deberíamos decidir en base a una matriz de riesgos de un proceso de identificación que vayamos a hacer, ¿ya? ¿Cómo va a ser nuestra matriz de riesgos? Fíjense que aquí nosotros habíamos puesto esa nuestra matriz, que es una matriz 5x5, en la que el impacto lo estamos midiendo en relación al patrimonio, ¿sí? Y la frecuencia es la cantidad de veces que se va a dar en un periodo de tiempo que nosotros vayamos a definir, ¿sí? Y lo hemos dividido en categorías de 1 a 5. ¿Cuándo vamos a calificar 1? Cuando esta situación sea muy excepcional, es decir, ocurra pero en casos muy esporádicos, ¿sí? En 2, cuando ocurra pero sea muy ocasional, es decir, que si yo tengo 100 cobranzas, probablemente de las 100 cobranzas, una no se me declare, ¿sí? En 3 voy a calificar como regular, pero cuando ocurra, pero ocurre algunas veces. ¿Qué parámetros ponemos aquí? Estos parámetros la organización los va definiendo, ¿sí?
en base a sus datos estadísticos, en base a su comportamiento, a experiencias anteriores o pronósticos que pueda hacer a futuro. Entonces nosotros decimos, ¿dónde podrá ubicarse esta situación? Pero fíjense y pensemos en el caso. Mis recibos de cobranza no tienen una numeración, no hay un control, no hay nadie que diga si se han cobrado 100 bolivianos, realmente nos aseguremos que esos 100 bolivianos ingresen a nuestras cuentas, ¿ya? Nosotros decíamos, vamos a suponer en este caso, que debido a la falencia en el control, no se olviden que dijimos que la oportunidad, ¿no es cierto?, la ocasión hace al ladrón, ¿no? Entonces la oportunidad es muy significativa y aquí yo no tengo controles. Entonces voy a decir que es probable que esta situación se dé y que ocurra con regularidad. Es decir, le damos una calificación en cuanto a frecuencia de 4. Insisto que esto es un caso hipotético. Nosotros para tomar esta decisión deberíamos tener datos hacia atrás o hacer autoevaluaciones que nos permitan a nosotros poner dónde van a estar estos parámetros, ¿ya? Esto es frecuencia. En cuanto a impacto o a severidad, este hecho, fíjense si hemos dicho que estas ventas a crédito representan el 45% del total de nuestros activos, entonces ese 45% del total de los activos es significativo. Y si yo no tengo control sobre esas partidas, probablemente el impacto respecto al patrimonio sea muy alto, ¿sí? También hemos agarrado y hemos dicho, pongámosle en un 4, porque el que roba no roba todo, no va haciendo por partes para que no sea descubierto. Entonces, tenga un impacto mayor. Para yo ver en qué parte de mi matriz está definido, multiplico la frecuencia por la severidad, ¿sí? O la probabilidad por el impacto. 4 por 4, 16, y fíjense que está aquí, ¿no es cierto? Y se me ubica en este lugar, ¿sí? 16. Es decir, que este riesgo para mi organización es alto. Nosotros en esos casos como organización, cuando vemos esta matriz de riesgos, vamos tomando decisiones y decimos estos que son riesgo muy alto, debo priorizarlos. Al igual que los de riesgo alto, también voy a priorizar y voy a priorizar en cuanto a ver qué actividades voy a realizar en ello, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a tratar? Entonces, si este se me ubica aquí, es importante que yo tome acciones inmediatas para corregir esa situación. Yo voy a tomar decisiones en base a lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? ¿Acepto? En este caso tendré que aceptar. No voy a aceptar porque el riesgo es muy alto y si se da me va a impactar significativamente. Entonces esta decisión de aquí yo la tengo que descartar, ¿ya? Yo la debo descartar, dada mi circunstancia. Transfiero el riesgo, probablemente yo pueda tomar la decisión de transferir. En este caso, ¿cómo puedo transferir? Un ejemplo va a ser de que yo me contrate una empresa a la que le designe la cobranza y obviamente esta empresa me tenga que rendir, pero va a ser la empresa la que va a implementar los controles, ¿ya? En este caso también la voy a descartar esa opción porque es muy significativo y es una actividad muy propia a la organización, entonces es mejor que yo maneje este riesgo, ¿sí? Rechazo el riesgo, es decir, que como esto se origina con las ventas a crédito y falta de los procesos bien diseñados, no vendo a crédito, no es mi opción, ¿ya? Y mi otra opción que tengo es mitigar, que es la opción que nosotros deberíamos decidir en este momento. Mitigo el riesgo, es decir, implemento un control. Ese control tiene que ir diseñado para atacar mi problema, ¿sí? En este caso mi problema es que mis recibos no están prenumerados. ¿Qué voy a hacer yo como primera solución para disminuir el riesgo? Fíjense, para que este riesgo que está aquí yo puedo atacar dos cosas. Puedo atacar a que se dé con menos frecuencia, ¿no es cierto? O puedo atacar al impacto. En este caso voy a atacar a la frecuencia, ¿ya? Voy a hacer que mis recibos sean prenumerados, ¿sí? Voy a hacer que mis recibos sean prenumerados, que tengan
si ustedes quieren que se incorpore un sello de la organización, ¿sí? Y haya un control estricto de manera diaria en el uso de los mismos, ¿sí? Entonces, si yo tenía una falencia en el control, a través de esta actividad, bajo la probabilidad, ¿sí? Estoy implementando el control. Junto con esto voy a implementar un procedimiento de control de estos recibos prenumerados. Es decir, que si yo tengo 10 cobradores, voy a decir cuántos recibos le estoy asignando a cada cobrador, de qué número a qué número le estoy asignando, cómo me van a rendir. Voy a hacer ese procedimiento que a mí me permita tener claridad sobre lo que ellos realmente cobran, ingrese a tesorería de mi organización, ¿ya? Dicho esto, cuando nosotros decimos un procedimiento, tengo que pensar cómo voy a hacer ese procedimiento, y el procedimiento debe contemplar qué es lo que voy a hacer, quiénes van a hacer, ¿ya? ¿Quién hace o quiénes hacen? ¿En qué momento se hace? ¿Cómo se hace? ¿Y cuáles son los tiempos específicos para cada una de las actividades? Además, ¿qué formularios, qué datos adicionales yo debo acompañar a ese procedimiento? De esa manera nosotros a una debilidad de control interno, con un riesgo, hemos atacado y hemos indicado que yo tengo diferentes opciones, pero dada mi matriz de riesgos que está en un riesgo alto, yo no puedo decir, no es aconsejable decir, un riesgo alto lo acepto, ¿sí? Y lo dejo así como está, porque el aceptar quiere decir dejar así como está. Si ocurra, ¿qué ocurre? Fíjense que si esto ocurre, nos va a impactar significativamente a la organización. En consecuencia, sí es aconsejable que pongamos nuestras medidas de control, por eso es que nos estamos yendo por la opción de la mitigación, ¿sí?